Hola a todos, bienvenidos al 45º tutorial de Python. Hoy vamos a estar viendo cómo trabajar con ficheros en Python. Los ficheros nos van a servir cuando tengamos un programa que necesite una base de datos para poder funcionar. Entonces en los ficheros vamos a almacenar la base de datos y luego la vamos a poder leer desde nuestro programa y acceder a ella. Entonces, un ejemplo de para qué sirven los ficheros puede ser el programa que hicimos en el tutorial pasado de la administración de un videoclub, en el cual teníamos que guardar las películas con toda su información y los clientes también con su información respectiva. Y lo que hacíamos antes era cada vez que ejecutábamos el programa teníamos que almacenar nosotros mismos la información de los clientes y la información de las películas, lo cual no es muy conveniente ya que nuestro programa tendría que estar andando por siempre y eso es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a almacenar la información de los clientes y las películas en un fichero de texto, que es una clase de fichero, y luego la vamos a acceder de nuestro programa y vamos a tener toda la información disponible, se cierre o no el programa. Entonces, lo primero que vamos a ver es la base de la estructura de almacenamiento de nuestra computadora. Nuestra computadora se compone de directorios y ficheros. Los directorios son lo que llamaríamos carpetas y los ficheros son los archivos. Y lo que va a hacer esta estructura de directorios y ficheros es crear una relación jerárquica entre ellos. Es decir, por ejemplo, tenemos el primer directorio más básico que existe en la computadora, que es la raíz, y dentro de la raíz vamos a tener, por ejemplo, el disco C, que en Windows se representa por la letra C y luego dos puntos, y dentro del disco C vamos a tener, por ejemplo, la carpeta Mis documentos. Dentro de esta carpeta vamos a tener la carpeta Programa del videoclub. Y dentro de esta carpeta vamos a tener un archivo que se va a llamar registro de clientes.txt. Obviamente en este archivo vamos a almacenar toda la información de los clientes de nuestro videoclub. Entonces la ruta para acceder a nuestro archivo registro de clientes.txt es la siguiente: C dos puntos, barra invertida y luego todas las carpetas separadas por una barra invertida hasta llegar al archivo que nosotros queremos buscar. Entonces, ¿cómo se estructuran los ficheros en sí? Los ficheros o archivos se componen de un nombre, que es la parte en celeste, en este caso registro de clientes, y una extensión, que es lo que sigue después del punto, en este caso es .txt. ¿Y para qué sirve la extensión? La extensión lo único que sirve es para definir el programa que va a abrir este archivo por defecto. Es decir, si nosotros le hacemos doble clic, Windows en este caso se fija en la extensión y lo que hace es llamar a un programa en particular para que abra dicho archivo. Otras extensiones utilizadas comúnmente son .exe, que son los ejecutables, .doc, que son los archivos de Microsoft Word, y una extensión que vamos a estar utilizando nosotros es .csv, que son los archivos que tienen valores separados por coma, o en inglés, comma separated values. Luego vamos a ver cómo identificar un fichero. Cada fichero tiene su identificación que lo diferencia de los demás ficheros, y esto va a constar de una ruta y el nombre del archivo en sí. Cada archivo en nuestra computadora tiene su propia ruta y su propio nombre. Es por esto que no podemos poner en una misma carpeta, que sería en una misma ruta, dos archivos con el mismo nombre. Lo que sí podemos hacer es crear dos archivos con el mismo nombre y ponerlos en distintas partes de nuestro disco duro, con lo cual tendrían distintas rutas. Ahora lo que vamos a ver es el protocolo de trabajo con ficheros, es decir, cómo trabajar con ficheros de una forma ordenada. Este protocolo consta de tres pasos básicos que son abrir el archivo, luego trabajar con el archivo, es decir, leer o escribir información que esté dentro del archivo, y finalmente cerrar el archivo. Y esta es la parte donde la mayoría de los programadores que están comenzando se olvidan de cerrar el archivo y esto se considera un grave error de programación. Entonces, ¿por qué es importante cerrar los ficheros? Primero, porque es muy posible de que se pierdan los cambios que hagamos en el fichero o que el archivo directamente se corrompa y no pueda volver a abrirse. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, la explicación es esta. Es muy costoso computacionalmente, es decir, tarda mucho tiempo, obtener la información de un archivo bit por bit, es decir, pedacito por pedacito, según nosotros le vayamos diciendo
a la computadora desde nuestro programa que vaya obteniendo información, ya que para acceder a esta información, el disco duro tiene que realizar un trabajo mecánico que es mover el brazo mecánico del cabezal hasta la posición de la pista donde está la información y luego recién tiene que esperar a que el disco gire y pase por la zona donde está nuestra información y recién ahí va a poder leer dicha información. Entonces va a tardar mucho, va a demorar mucho y va a consumir mucha memoria el hecho de obtener información pedacito por pedacito, ya que en cada obtención de un pedacito tenemos que realizar todo este trabajo nuevamente. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Se utilizan lo que se llaman buffers. En los buffers se carga la información adyacente a la información que quisimos obtener nosotros. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener la segunda línea de un bloque de texto, lo que va a hacer el buffer es cargarse con la primera línea, la segunda línea y la tercera línea, digamos, ya que es muy probable de que si nosotros queremos leer la segunda línea, luego leamos la primera o luego leamos la segunda. Entonces de esta forma no tenemos que realizar el trabajo mecánico cada vez que queremos leer una línea, sino que cargamos un buffer con un bloque de información que es muy probable que vaya a ser utilizada en el futuro. Entonces, para escribir los archivos, cuando tenemos que editar un archivo desde nuestro programa y escribirlo, también se utilizan los buffers. Primero se carga toda la información en un buffer y luego esta se vuelca en el archivo. Entonces, si no cerramos correctamente el archivo, puede ser que el buffer no tenga la posibilidad de volcar esta información en el archivo y puede que esta información se pierda o que el archivo se corrompa. Y bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.